Gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Quiero agradecer la presencia de Steven Botts, presidente y CEO de Santa Bárbara Consultants, y la señora Evelyn Bingham, consultora senior de la misma empresa, quien nos hablará sobre el cierre de minas, un modelo para la sostenibilidad. Asimismo, agradecemos a nuestros socios Platinum Southern Copper Corporation, a nuestros socios Confipetrol, Cumbra Ingeniería y Construcción, La Positiva, Pricewaterhouse, S&C Lavalin y Sodexo. Para esta conferencia contamos con traducción simultánea. Ustedes pueden elegir el idioma de su preferencia en el botón ubicado en la parte inferior de la pantalla. Recordarles que podrán realizar preguntas en español, serán traducidas, las mismas que serán leídas al finalizar la exposición. Antes de empezar, quiero comentarles una breve reseña sobre nuestros expositores. Steven Botts, presidente y CEO, es consultor minero internacional con más de 40 años de experiencia en el desarrollo de proyectos mineros, gestión socioambiental y desarrollo sostenible. Ha vivido y trabajado en América Latina durante más de 20 años y ha sido parte de los proyectos y operaciones mineras del continente. En 2011 fue Santa Bárbara Consultants para brindar una consultoría técnica y estratégica para la industria minera a través de un equipo consultor experto y de amplia experiencia en el sector. Evelyn Bingham, consultora senior, con más de 30 años de experiencia en el sector minero. Evelyn es experta en el desarrollo y revisión de permisos mineros, planes de cierre de minas, estimaciones de costos de cierre y planes de reparación de minas. A lo largo de su carrera ha brindado apoyo técnico y de gestión de proyectos a nivel internacional para proyectos de minería de metales, carbón y minerales industriales. Fue líder de práctica global, cierre y reclamación para BHP y ha sido consultora experta en esta materia para algunas de las principales compañías mineras en las Américas. Evelyn es licenciada en Geología de la Universidad de Michigan. Bienvenidos a ambos. Un gusto tenerlos, los escuchamos atentamente. Thank you, Carla, for the introduction. Gracias, Carla, por la presentación. Y gracias a la Cámara de Comercio Perú-Canadá por la invitación para hablarles el día de hoy. Es un placer estar acá y tener la oportunidad de compartir nuestras perspectivas de cómo vemos el cierre de las minas y la importancia de este cierre en el planeamiento general en el Perú y a nivel global. Evelyn y yo vamos a compartir una presentación esta mañana y vamos a ir pasando. Así que vamos a empezar. Bien, y lo que nos gustaría tener esta mañana es una conversación acerca del cierre de minas con ustedes. Como yo expliqué antes, hemos tenido esta oportunidad para compartir lo que nosotros pensamos que es importante en el cierre de minas y algunas formas de pensar en este cierre comparando de las maneras tradicionales. Y lo que nosotros tratamos de defender acá es trabajar el cierre de minas como un modelo para la sostenibilidad. Yo estoy seguro de que todos ustedes han escuchado de que las minas no son sostenibles o cuando a veces hablamos sobre el desarrollo sostenible, las personas dicen no puede ser porque la mina tiene recursos limitados que se van a acabar en algún momento. Y eso es verdad, todas las minas van a tener recursos que se van a acabar. Pero si uno implementa un buen plan de cierre, los beneficios de esa mina pueden durar durante años y años después del cierre de la mina. Entonces hay que pensar en este plan del cierre de minas no solamente como un requisito regulatorio, pero algo que nos permite tener un legado para la mina, para que las siguientes generaciones puedan ver que están en una mejor posición porque la mina se llegó a desarrollar. Cuando pensamos en el cierre de minas y pensamos en la planificación para este cierre, hay que de repente no solamente pensar como un requisito regulatorio, sino que hay que pensar esto como parte de nuestra estrategia de sostenibilidad.
Es una transición muy natural pasar de una mina en operación a una mina en cierre. Y con esto podemos desarrollar una estrategia de sostenibilidad. Y nosotros sabemos que la sostenibilidad es una gran parte para la minería responsable. Nosotros vemos el cierre de minas como algo que se tiene que hacer y tenemos que hacerlo pensando en la sostenibilidad y saber cómo incorporar este cierre de minas en nuestra estrategia de sostenibilidad. Hay algunas otras razones por las cuales tenemos que trabajar en este plan de cierre de minas. Uno de los mayores objetivos del cierre de minas es proteger el medio ambiente y las comunidades que están cerca. Cuando nosotros terminamos la explotación, no es como antes que uno simplemente se iba, cerraba la reja y dejaba todo en el área, sino en este momento nosotros tenemos regulaciones ambientales que debemos seguir. Tenemos que proteger al ambiente y a las comunidades. Entonces tenemos que tener este buen plan de cierre para que nos ayude a lograr estos objetivos. Así que hay un componente técnico del cierre de minas que no podemos dejar de lado. Y por supuesto, en Perú y en otras partes del mundo, tenemos comunidades cerca de la mina y tenemos una responsabilidad para hacer todo lo que nosotros podamos para asegurarnos de protegerlos, tanto cuando la mina está operando como cuando ésta se cierra. Otra razón importante para hacer un buen plan de cierre de minas es que de manera internacional, las regulaciones financieras y contables para empresas que están cotizando en la bolsa tienen requisitos para poder ver todas las responsabilidades, incluyendo las responsabilidades del cierre. Y para asegurarnos de cuando ellos publiquen los reportes financieros anuales, se pueda proveer toda esta información, todos estos estimados que sean precisos y que estén de acuerdo a estas regulaciones internacionales. Muchas de las compañías mineras en Perú cotizan en la bolsa, puede ser la bolsa de Canadá, de Nueva York, del Reino Unido, de Perú y otras. Y estas compañías tienen una responsabilidad de cumplir no solamente con la ley y tener un plan que sea aprobado por el gobierno peruano, pero también necesitamos tener una responsabilidad desde el aspecto financiero para asegurarnos que tengamos los costos precisos en nuestros libros. Así que esta es otra razón. Y finalmente, creo que todos estamos de acuerdo que a medida de que el mundo sigue progresando, hay una mayor expectativa de la sociedad, de las partes interesadas, de los accionistas, para que las compañías mineras no solamente cumplan con las leyes, sino que vayan más allá de estas regulaciones, que puedan adoptar estas mejores prácticas internacionales y las políticas de sostenibilidad y que realmente cumplan con una minería responsable. Así que ya no es suficiente solamente cumplir con las reglas, hay que trabajar para proteger las comunidades locales, para proteger el ambiente, para asegurarnos de tener estimados de costo precisos y realistas para poder también cumplir con estas regulaciones contables y poder promover la idea de una minería responsable. Y esto va a ayudar mucho en los planes de sostenibilidad, va a ayudar a la reputación de la compañía, va a ayudarnos también a poder hacer expansiones y otros proyectos en el mundo. Cuando nosotros armamos un plan de cierre de minas, empieza desde la parte inicial de planeamiento de esta mina. Hay varios componentes que nosotros tenemos que considerar. Lo que es bastante importante es que la comunidad y los grupos de interés estén involucrados. Nosotros tenemos que pensar en las necesidades de la comunidad en nuestro plan de cierre.
dónde está ubicada la mina, de repente es un área agrícola tradicional o tenemos fuentes de agua. ¿Qué tipo de uso le dan a esto? Porque es parte del plan de cierre de minas crear un uso de la tierra posterior a la mina para que sea sostenible y para que dé beneficios a las comunidades. Entonces hay que asegurarnos de poder incluir los puntos de vista de la comunidad. Como ya mencioné, es muy importante tener esta protección del medio ambiente, tiene que ser parte de este plan. Y este es un aspecto técnico clave para poder estabilizar el suelo, también cómo vamos a estabilizar el agua, cómo vamos a cumplir con las regulaciones, cómo vamos a proteger la flora y la fauna local. Así que este es un componente técnico de protección medioambiental que tenemos que incluir en el cierre de minas. Y el tercero serían los estándares de la compañía. Seamos una compañía sola o podemos ser una compañía que es parte de un conglomerado, vamos a tener estándares. Generalmente las compañías más grandes tienen más estándares y tenemos que incorporarlos con las mejores prácticas internacionales. Tenemos que considerar estos estándares en el plan de cierre de minas. Y por supuesto tenemos los aspectos regulatorios y es muy importante que nuestros planes estén alineados con los aspectos regulatorios del país. Y lo que estamos proponiendo el día de hoy es mirar más allá de cumplir con estos aspectos regulatorios para asegurarnos de hacer el mejor esfuerzo para el cierre. Y este es el enfoque de nuestra charla el día de hoy. Es poder mirar más allá de lo que es requerido por la ley y poder utilizar este plan de cierre de minas para crear algo que va a funcionar para nosotros, pero que también va a dar beneficios a la comunidad y al país. Y con esto voy a pasar la presentación a Evelyn. Sorry about that. I have to unmute myself. Thank you. Disculpen. And hello, everyone. I'm very pleased to be Gracias, here. Steve, y hola a todos. Realmente estoy complacida por estar acá y hablar de un tema que realmente me interesa mucho, que es el cierre de minas. Y quería compartir con ustedes un poco acerca de mi experiencia y cómo yo me involucré en el cierre de minas y también estuve involucrada con el ICMM, que es el Consejo Internacional de Minas y Metales, que aparece acá en la diapositiva. Y es una de las organizaciones que tiene estos estándares de cierre y guías también que van más allá del cumplimiento de las regulaciones, como Steve estaba mencionando antes. Yo me involucré en el planeamiento de cierre de minas por accidente en el 97, hace más de 20 años. Yo era gerente ambiental en una compañía de cobre en Arizona. Y nosotros estábamos produciendo cobre y BHP se notó que nosotros estábamos haciéndolo muy bien, nos estaba yendo muy bien. Y desafortunadamente en ese momento, en el 98, vino una crisis del cobre que fue bastante dura. Y BHP se dio cuenta que había sido un error comprarnos y quiso cerrar nuestra empresa que teníamos en Arizona. Y como yo era la gerente ambiental, entonces me pusieron la oportunidad y la responsabilidad de poder hacer este cierre de la mina. BHP se dio cuenta, creo, en ese momento que nosotros habíamos estimado que iba a costar 20 millones de dólares en ese momento para el cierre. Y cuando nosotros pensamos en cerrar los relaves, en gestionar las fuentes de agua, realmente después viene siendo 10 veces más que el estimado original. Entonces la mina no llegó a cerrarse, sino que se vendió. Pero BHP se empezó a preocupar mucho acerca de todas las minas que tenía alrededor del mundo, porque quizás iban a tener planes de cierre
pero quizás no no los habían financiado correctamente. Entonces ellos crearon este puesto que se llama directora de cierres de minas, y en los siguientes 5 años yo viajé por el mundo revisando todas las propiedades de BHP, hablando con los grupos de ingeniería y también las personas encargadas de los cierres de mina, también los departamentos legales, financieros, y revisé estos planes de cierre. Fue un programa bastante exitoso. Y cuando terminamos, creo que BHP realmente sentía que tenía un mayor conocimiento de lo que implicaba el cierre de la mina. Y en ese proceso, todo el mundo minero entendía que tenía que elevar sus estándares para actualizar sus regulaciones y que nosotros teníamos que tener mejores planes de cierre de mina para lograr eso. Tenemos acá algunas de estas industrias, World Gold Council, the Mining Association of Canada, the Copper Mark. Estas instituciones están muy involucradas en estos planeamientos de cierre de minas. Estas organizaciones trabajan juntas y desarrollan estas guías para el cierre de minas para que la industria las pueda usar para trabajar en los planes de sostenibilidad. Y creo que ha sido algo muy exitoso. Vamos a hablar un poco más después acerca de esto, porque Steve va a presentar algunas diapositivas sobre ICMM primero. Pero cualquiera de estos grupos, si les pueden ayudar, tienen páginas web y tienen muy buen material para el cierre de minas. Steve, ¿puedes proseguir? Okay, thank you. Gracias. Just a second here. Get Un the segundo. presentation back. Now I'm going to talk a little bit now about the legislative. Ahora voy a hablar un poco acerca de los aspectos de legislación, tanto nacionales como internacionales. Y como ya escucharon, I'm a big advocate of going beyond. yo realmente defiendo ir más allá del cumplimiento de las legislaciones y poder incorporar estas mejores prácticas internacionales. However, we do need to comply with the regulations. Sin embargo, por supuesto, debemos cumplir con estas regulaciones. We are protecting the environment. De esta manera podemos asegurar que estamos también protegiendo las comunidades y el medio ambiente. 20 or so years, maybe Y en los últimos 20 años o quizás más, hemos visto muchos cambios en las regulaciones para el cierre de minas. typically Y desafortunadamente estos cambios se debieron al hecho de que algunos países, government provincias, estados o gobiernos tuvieron problemas con estos cierres de minas donde las cosas no resultaron como ellos pensaban. Entonces el gobierno tuvo que cambiar estas regulaciones. mine closure and then adopt. Desde inicios de los 2000 nosotros empezamos a involucrarnos con estos planes y hemos visto muchos cambios en estas regulaciones. Y desde el 2005 hasta el día de hoy, el año 2021, hemos tenido muchos planes de cierre aprobados por el Ministerio de Energía y Minas. Yo estaba buscando el número exacto, pero no pude encontrarlo, pero son cientos. Y tuvimos la oportunidad de revisar algunos de estos planes de cierre y esto representa una gran cantidad de dinero para poder cerrar todas las minas en Perú y un gran monto que son como una garantía financiera y estamos hablando de miles de millones de dólares. A little over $2 billion. Yo creo que son más de 2.000 millones de dólares. And the total costs estimated for closure are in the Y several billions of dollars. los costos totales para el cierre están en los miles de millones de dólares. Entonces estamos hablando de una gran cantidad de dinero para cerrar las minas. Según nuestra revisión de estos planes de cierre y también la experiencia que hemos tenido en otras partes, y Evelyn va a explicarlo con un caso en el que ella estuvo, que no es el único, nosotros podemos decir que la mayoría de las minas no han estimado de manera correcta
o completamente lo que va a costar cerrar la mina, debido a que quizás no han incluido todos los aspectos que se incluyen en un cierre de minas. Y probablemente la mayoría de los costos para el plan de cierre de minas es acerca del movimiento de tierras, poner algún tipo de cobertura en los relaves o de repente desmantelar algunos edificios o poner una capa de suelo. Entonces están involucrados mucho movimiento de tierras. Y esas minas son la mayoría. Pero hay algunos costos ocultos que las compañías no están considerando en sus estimados o no los están considerando de manera correcta. Por ejemplo, el tratamiento de agua puede implicar costos enormes. Y Evelyn mencionó esto, que podemos tratar el agua para que sea perpetuo. Tenemos también muchos problemas de drenaje, donde tenemos materiales mineralizados que están expuestos. Y podríamos tener una obligación de tratamiento de agua que sea para siempre. Y en realidad, si hablamos de algo perpetuo, estamos hablando de un largo periodo. Así que hay que incluirlo cuando nosotros hacemos el plan de cierre. Vamos a tener personas que van a estar ahí, vamos a tener que hacer eso durante años y años. Y estos costos van a seguir aumentando. Entonces, lo que yo quisiera motivar a todas las empresas es a pensar en esto. Y acá es donde nosotros tenemos que ir más allá de las regulaciones. Quizás las regulaciones no nos están pidiendo hacer esto, pero para poder cumplir con las prácticas internacionales tenemos que incluirlos. Y también para promover una minería responsable, tenemos que incluir todos estos costos. Otro costo es el monitoreo para después del cierre. Nosotros no solamente cerramos la mina y nos vamos. Tenemos una responsabilidad para asegurarnos de que esta mina siga rindiendo o siga trabajando como debe seguir durante muchos años después. Por ejemplo, si nosotros hemos puesto una capa por encima de la presa de relaves, nosotros tenemos que monitorear de manera regular si está funcionando bien ahí el suelo con las lluvias, si el agua sigue teniendo un nivel que sea aprobado. Y también tenemos una obligación de asegurarnos de que ese sitio sea seguro. Por ejemplo, si tenemos minería subterránea o tenemos una apertura, tenemos que poner ahí algunas rejas para que algunas personas de la comunidad no vengan y sufran lesiones. Así que tenemos muchas responsabilidades y estos costos van aumentando. Algo más que me gustaría mencionar es que a pesar de que las regulaciones para cierre de minas en Perú, por ejemplo, son claras en algunos aspectos, otros aspectos se han vuelto más complicados, porque a medida de que pasa el tiempo, hay más autoridades que están participando en estos planes, más allá del Ministerio de Energía y Minas. Tenemos las autoridades del agua, tenemos otras instituciones, tenemos SENACE, que van a poder revisar este plan de cierre de minas. Entonces hay que asegurarnos que estamos cumpliendo con este plan de cierre de minas, porque estas instituciones también van a estar haciendo este monitoreo. Las personas, los reguladores van a ir al sitio y van a asegurarse de que lo estamos cumpliendo. Y si no lo hacemos, van a haber problemas. Entonces, esto y el hecho de que hay más personas y más instituciones involucradas ha hecho que este plan sea mucho más complejo. Otro aspecto en el que nosotros tenemos que ver más allá de las regulaciones es con lo que respecta a la gestión de riesgos y la evaluación de riesgos. Las regulaciones actuales realmente no requieren evaluar nuestros riesgos. Pero como hemos explicado, el cierre de minas es bastante riesgoso. Entonces, en el plan de cierre, nosotros tenemos que ir más allá de las regulaciones en este aspecto. Hay que incluir estos protocolos de gestión de riesgo
Y hay que asegurarnos que para el cierre de la mina nosotros vamos a aplicar este plan y vamos a tener esta gestión de riesgos para cada uno de los riesgos identificados como parte de este plan. Tenemos también que pensar en un cierre a corto plazo, mediano plazo y a largo plazo. Si volvemos a las oportunidades que tenemos para ir más allá de las regulaciones, realmente tenemos una oportunidad enorme de incorporar a las comunidades cuando hablamos del cierre de la mina. Y hay bastantes oportunidades. La primera que yo veo es que muchas veces cuando nosotros tenemos comunidades alrededor de los sitios de las minas, todos piensan que la mina va a estar ahí para siempre, pero no es así. Entonces, al hacer que las comunidades se involucren, ellos van a poder entender ese mensaje de que la mina va a cerrar algún momento. Entonces, hay que hacer lo mejor posible para poder tomar ventaja de que la mina está ahí ahora, pero también tenemos que crear un plan de sostenibilidad para después. Así que es muy importante educar a las comunidades de que las minas van a traer beneficios, pero que van a cerrar también en algún momento. Y las comunidades pueden cumplir con un rol muy importante. Uno de los componentes clave del plan de cierre de minas es cuál es el uso posterior a la mina. Vamos a regresar la tierra para que se pueda utilizar para el pasteo, por ejemplo, del ganado. Lo vamos a utilizar para agricultura. Vamos a poner recursos de agua para las comunidades. ¿Qué uso le vamos a dar a la tierra después del cierre de la mina? Y también necesitamos establecer los programas de mantenimiento y de monitoreo para el cierre de las minas. Y las comunidades pueden involucrarse también en este proceso, porque cuando nosotros vamos a cerrar las minas, la mayoría de personal se va a ir. Pero vamos a necesitar ese monitoreo, vamos a necesitar este mantenimiento, y este es un buen lugar para que se involucren los negocios locales. Además, en términos de las regulaciones, yo estoy hablando específicamente para el caso peruano. Han habido algunos casos dentro de Perú donde el cierre de minas no salió como nosotros pensábamos. Y hay que garantizar tener estos planes para evitar esto. Creo que hay bastantes oportunidades para los reguladores que trabajen con la industria para poder mejorar estas regulaciones y para no repetir estos casos desafortunados. Y finalmente, vamos a mencionar esto durante la presentación. Existe una gran oportunidad de implementar los mejores estándares y prácticas porque hay mucha información disponible como de ICMM, de la Asociación de Minería de Canadá, también de Australia, de los Estados Unidos, en varias provincias y en varios países. Y un ejemplo que me gusta utilizar es Nevada, porque yo he trabajado hace muchos años ahí. Yo crecí, empecé mi carrera en Nevada. Y Nevada tiene muchas minas de oro en Estados Unidos. Y tienen regulaciones para cierre de minas que es muy sofisticado. Y algo que nosotros revisamos cuando estamos haciendo estos planes de cierre es que cada compañía calcula sus cierres de manera distinta. Dependiendo de qué es lo que planean hacer, los costos van a ser distintos. Una mina puede decir, yo voy a usar a un contratista y me parece que va a ser más barato. Entonces, el regulador tiene que entender esto. Y me imagino que los reguladores de Perú también tienen que ver varios tipos de planes. Y Nevada ha podido resolver este problema creando un grupo de estándares para la provincia. Entonces, todas estas minas en Nevada están usando la misma metodología. Y realmente no veo la razón por la cual Perú no podría aplicar estas regulaciones y aprender de esta experiencia de Nevada. No tenemos que inventar la rueda porque ya tenemos estos ejemplos y podemos aprender de estas lecciones.
podemos seguir estas mejores prácticas, guías y estándares internacionales. With that, I'm going to turn it back to Evelyn. Thanks, Steve. This slide, we just thought we'd give you sort of just very briefly the elements that you see in a lot of these. Ok, Steve, muchas gracias. Aquí justamente vamos a ver algunos de los detalles que he colocado aquí en mi diapositiva. Vamos a ver, veo bastantes preguntas ahí en el chat. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo de contestar. Creo que has hablado bastante bien acerca de ciertas guías, ¿no? Y cierta evaluación de riesgos para el cierre de mina. Yo creo que esta parte es muy importante porque esta evaluación de riesgos para el cierre de minas tiene que ser específico para cada compañía. Y esto se enlaza con el punto número 3, que es que tienes que tener un equipo interdisciplinario desde el sitio de la mina, ¿no? Con personas que entiendan cómo funciona y cómo funcionan las regulaciones de medio ambiente, ¿no? De repente hacer un taller específico, porque nos sorprendería a veces qué temas salen, ¿no? A la luz. Por ejemplo, vemos el tratamiento del agua, ¿no? Y vemos también cómo podemos evitar riesgos para las comunidades que están alrededor del sitio de mina, ¿no? Hay personas que viven ahí que quieren utilizar el agua, los recursos, entonces em, realmente no sería buena idea, por ejemplo, hacer que las comunidades utilicen el sitio de la mina, porque definitivamente habría muchos peligros, muchos riesgos de seguridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí lo que me preocupa es el número 2, ¿no? Que el plan tiene que ser integrado al cierre de ciclo de vida de la mina, ¿no? Porque hay personas que incluso tratan de aplicar las mejores prácticas, pero se aferran a un plan que quizás con el tiempo ya varía, ya cambia, ¿no? Y de pronto sus comodidades ya no son las mismas, entonces luego pasan 2, 3 años y luego se ve que no se ha seguido ese plan de cierre de minas porque no se han integrado ciertas cosas que han surgido con los años, ¿no? Entonces, algunas compañías como BHP tienen distintas guías que las renuevan cada 3 años porque se tiene que ver de manera rigurosa qué es lo que están integrando estos planes de cierre de minas, ¿no? No solamente tienen un solo plan y listo para todo el tiempo, ¿no? Que es algo que puede quedar obsoleto. Entonces, luego, si vemos acá el punto número 4, algo que siempre me ha generado bastante interés es el tema de los costos del cierre, ¿no? Em, yo creo que vamos a pasar, Steve, a la siguiente diapositiva y vamos a hablar más directamente acerca de los costos. Entonces, recientemente el Consejo Internacional de Minería y Metales colocó estos conceptos clave en cuanto a los estimados de costos, ¿no? Porque hay muchas compañías que dicen, ok, ¿qué deberíamos colocar en estos estimados de costos? Y para resolver esta pregunta es que vamos a tener distintos tipos de costos de acuerdo al cierre de mina que tengan que ver para qué se van a utilizar estos costos, ¿no? Entonces, aquí podemos ver en este cuadro que hay distintos tipos de costos para el cierre de mina y hay estimados que pueden incluir muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en esta columna hay 4 checks, ¿no? Estamos hablando de rehabilitación de las tierras, ¿no? De repente costos de gestión del agua a largo plazo, ¿no? Entonces, es importante que la compañía tome en cuenta los costos totales que se puedan aplicar, ¿no? Entonces, la compañía también va a necesitar tener en cuenta los distintos agentes, ¿no? Los distintos accionistas, incluso, y si seguimos viendo este cuadro, vamos a ver que hay algunos estándares que no se están incluyendo, por ejemplo, el tratamiento de agua, ¿no? De repente tenemos que ver cuál de ellos van a ser una responsabilidad, ¿no? Un activo o un pasivo. Entonces, hay ciertos aspectos que no llegan hasta la última fase del cierre de minas. Entonces, vamos a tener que ir viendo los estimados.
finalmente vamos a estar viendo algunos costos que tienen que ver más con las regulaciones, con cumplir con las regulaciones, ¿no? Entonces, de repente, por ejemplo, en Norteamérica tenemos regulaciones federales, regulaciones estatales que tenemos que cumplir y todo eso tenemos que tenerlo detallado de manera detallada, ¿no? Entonces, el ICMM realmente trabaja muy duro para poder siempre brindarnos las mejores guías y tener estos mejores conceptos. ¿No? Vamos contigo, Steve. Thank you, Evelyn. Sí, muchas gracias, Evelyn. And to sum up the Y para resumir, slides that we have to show you here today, las diapositivas que tenemos aquí para poder resolver sus preguntas, vamos a concluir un poco con algunas conclusiones, valga la redundancia. and that is Y primero empecemos con que un buen proceso de cierre de minas tiene que representar una herramienta eficiente para gestionar riesgos a largo plazo, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con el cierre de minas, ya puede ser un riesgo social, ambiental, regulatorio, mining closure plan if done y que si ese plan de cierre de minas se hace bien, se hace de manera eficiente, vamos a poder lograrlo. Segundo, hay muchas oportunidades para mejorar los reglamentos nacionales, incorporando las mejores prácticas internacionales, pero siempre tenemos que llevar nuestro plan de cierre de minas al siguiente nivel. No solamente tenemos que mejorar nuestro plan de cierre de minas, sino en general las distintas fases del proceso, ¿no? Seguir las guías, por ejemplo, del ICMM, del Consejo Internacional de Minería y Metales, ¿no? Y ver cómo podemos hacer un mejor trabajo en esta fase tan importante. another thing that we would Ahora, suggest and otro recommend punto que también me gustaría recomendar, sugerir, es que siempre es una buena idea traer a expertos en cualquier industria y sobre todo a expertos internacionales. En Perú no hemos visto muchas fases de cierre de minas, can you give us a good example ¿no? Entonces, think of an estoy example pensando en un ejemplo, ¿no? Pero ahorita no se me viene ninguno a la cabeza. ¿Por qué? Porque la mayoría de las minas modernas en Perú todavía están en operación. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá, Australia, tienen distintas jurisdicciones, ya han trabajado arduamente en este cierre de minas, ¿no? Y también hemos tenido sitios de minas que se han convertido en parques, en fuentes, y la gente hace trabajos fenomenales. Pero ha habido muchas personas involucradas en crear esta experiencia, porque si no, no hubieran visto esto como si fuera una especie de película, ¿no? Porque no fue magia, todo esto se debió a un gran planeamiento que hubo, a un equipo local que fue capaz de crear este futuro para el sitio de la mina. Ahora, finalmente, la planificación temprana del cierre va a garantizar una relación sostenible con la comunidad, con los grupos de interés, y esto nos va a ayudar a ahorrar dinero y ciertamente va a hacer que la compañía construya y mantenga su reputación. Creo que mi comentario final sería que si hubiera algún proyecto adicional en el que estuvieras trabajando, que involucre cientos de miles de millones de dólares, creo que todos tenemos que enfocarnos en la gestión de proyectos, porque tú puedes decir, ok, tengo un proyecto, es un proyecto de $1.000.000, ¿cómo lo vamos a hacer? Necesitamos esto y esto. Ok, normalmente tú tendrías que tener un equipo de gestión de proyectos, tendrías que llamar a un consultor externo, ¿no? Hacer un plan de viabilidad, de previabilidad, ver aquí, allá, y va a haber mucho trabajo que se tenga que realizar antes de realizar ese gran gasto de dinero, esa gran inversión, ¿no? Entonces, muchas compañías tienen toda esta inversión de 10, miles de millones de dólares para el cierre de minas, ¿no? Pero vemos de repente al área medioambiental y dicen, ok, ¿y qué está en el plan de cierre de minas? ¿Me puedes explicar? Vamos a ver cuánto cuesta, ¿no? Eso no se hace mucho, ¿no? Y lo que
Evelyn y yo estamos proponiendo aquí, estamos haciendo hincapié, es que nosotros tenemos que tratar nuestros proyectos como proyectos reales, verlos a largo plazo, ver todo el panorama, hacer que el equipo esté involucrado, que todos estén involucrados, que todos sepan cómo funciona, para qué sirve. Entonces, sobre todo tenemos que aplicar las mejores prácticas de gestión de proyectos. Y el cierre de minas hay que tomarlo también desde esta perspectiva de la sostenibilidad. Y con ello creo que voy a concluir mi presentación formal. Muchas gracias, Steve. Muchas gracias, Evelyn. Tenemos muchísimas preguntas. Voy a tratar de resumirlas, porque si no, acá tenemos para 2 horas más. Voy con la primera pregunta. ¿Cómo las ISO contribuyen al tema minero? ¿Estas podrían ser aplicadas o existen normas y aspectos internacionales más orientadas al tema minero? No sé si Steve tal vez quiera responder la pregunta. Yeah, can you just repeat it one more time for me, Carla? Perdón que no te escucho, permíteme, levanto el volumen, discúlpame. Do you want me to Sí. repeat the question? Por Okay. favor. Yes. ¿Cómo las ISO contribuyen al tema minero? ¿Estas podrían ser aplicadas o existen normas y aspectos internacionales más orientadas al tema minero? Yeah. Where I think that the ISO standards can help is your environmental management program requires you to. Entonces, yo creo que, por ejemplo, las normas ISO nos ayudan a tener un plan de gestión, ¿no? La ISO 15000. Así que hay muchas normas ISO que realmente pueden ser aplicables para esta gestión de riesgos y gestión de evaluación de riesgos. Entonces yo realmente instaría en que sí se utilicen estas normas ISO, sobre todo para el cierre de minas. ¿Qué porcentaje de las utilidades se debe destinar por año aproximadamente para poder cumplir con un plan de cierre de minas de acuerdo a las normas y a las reglamentaciones en Perú? Evelyn, you want to take that one on? Sorry, I don't understand. I don't think it's utility specific in Peru. Is that the question? In terms of your profit, like how much money, how much of your income should you dedicate or is required to handle your mine closure obligations, you know, when you're running and then in the future? Well, if this is about cost, I guess. Bueno, si estamos hablando de costos, Every site is going to be different. I don't think. en cada mina esto va a ser diferente, ¿no? De repente no es algo así como que yo diga, ok, voy a hacer una cuenta así nomás y cuánto voy a dedicar, ¿no? Entonces, no hay una regla general que funcione para todos. Todas las operaciones de minas son diferentes, cada mina es diferente. La mayoría de ellas tiene problemas de tratamiento de agua, ¿no? Pero tenemos que ver de repente un porcentaje y esto se puede aplicar a distintos tipos de mina, ¿no? Entonces, Steve, no sé si estoy respondiendo bien la pregunta realmente. No, yo creo que le estás respondiendo lo mejor que puedes, ¿no? Porque para nosotros es difícil brindar un porcentaje general, ¿no? Porque antes de que empieces las operaciones en la mina, tienes que ver un plan de viabilidad y de previabilidad. Y tienes que tener un plan de costos también, y eso se tiene que aplicar, ¿no? Y mientras vas desarrollando más niveles de detalle, más niveles de ingeniería en el proyecto, vas a poder irlo planeando en cuanto al cierre de minas. Vas a tener que tener un equipo y cuando veas el ciclo de vida de la mina, vas a poder tener consultores que vayan a actualizar ese plan, ¿no? Entonces de repente vamos a tener que ver cuál va a ser el trabajo in situ que se va a tener que realizar antes del cierre de mina, ¿no? Pero es muy importante ir actualizando siempre este plan de cierre de minas,
porque en el cierre también va a haber costos que se van a tener que dedicar, ¿no? Entonces hay que tener eso mapeado. Muchas gracias. Hay una pregunta para Evelyn. Evelyn, en tu experiencia, ¿cuáles son los principales errores que se pueden cometer en la planificación de cierre de una mina? Well, the main mistake I've seen. Bueno, creo que el error más común que he visto es en cuanto al tratamiento de agua. Hubo un momento en el que yo estaba trabajando con ingenieros y estábamos viendo si realmente te enfocas en la calidad de agua, y estábamos hablando de esto con Steve, ¿no? De la perpetuidad del agua. Una vez que se cierre el agua, ¿cómo va a estar el tratamiento de agua? ¿De manera superficial, de manera subterránea? Esto tiene que ir en el plan de cierre de minas, porque el suelo tiene que ser mediado, tiene que ser curado para que el agua pueda transitar, para que haya este tratamiento de agua, ¿no? El drenaje en el tratamiento de agua es un problema importante. Entonces, yo creo que el agua realmente puede causar que nuestro presupuesto crezca exponencialmente, porque si no tenemos una buena gestión del tratamiento de agua, vamos a poder desperdiciar miles de galones de agua y no vamos a crear perpetuidad, ¿no? Y eso también nos va a costar miles de dólares, ¿no? Entonces yo creo que primero es enfocarnos en el tratamiento de agua y el resto seguir. Muchas gracias, Evelyn. Con tu respuesta hemos respondido, vale la redundancia, muchas consultas. Había muchas preguntas relacionadas al tema de agua, justamente. Deberían, no sé cuál de los dos desea responder, ¿deberían otras industrias, como la de energía, considerar planes de cierre? You broke up a bit there, Carla. Could you please repeat that? I'm sorry. Yes, ¿Podrías sure. repetirlo, Carla? Por favor, te perdimos un momento. ¿Deberían otras industrias, como la de energía, considerar planes de cierre? Yeah, I quite often ask myself, where's Sí, the yo creo que sí. Yo a veces, muchas veces me pregunto esto, ¿no? Y digo, ¿dónde está tu plan de cierre para esta construcción de un edificio, ¿no? Para otras industrias, porque muchas veces no vemos este plan de cierre. En Perú tenemos estos planes de termogenética, en Quilca, por ejemplo, y no hay cierres tan buenos. Entonces, si estamos hablando de un tema que es sensible con el medio ambiente, por ejemplo, en un sitio de mina, eso lo vemos ahí, ¿no? Hay ciertas actividades que pueden ser a largo plazo que no representan un riesgo, ¿no? Pero, por ejemplo, si estamos hablando de una planta de energía nuclear, es imperativo tener un plan de buena gestión, de evaluación de riesgos y también de cierre, ¿no? Entonces, es difícil aplicar esto a veces a ciertas industrias, pero yo siempre digo que cada vez que haya un peligro o un riesgo importante, tiene que haber un plan de cierre. Muchas gracias, Steve. ¿Podrían recomendar una forma o metodología para la estimación de los costos para las actividades de mantenimiento post-cierre? ¿Qué metodologías son las que usualmente se están empleando para determinar el uso posterior de la tierra? Okay, two questions there. Maybe I could Ok, tackle. tenemos dos preguntas ahí. De repente puedo hablar acerca de la segunda y Evelyn puede contestar la primera parte, ¿no? Entonces, referente al uso de la tierra después del cierre, yo lo he visto, por ejemplo, en lugares como Perú. Para ello vas a tener que involucrar a las autoridades locales, a las comunidades y al gobierno regional, porque antes de que decidas qué vas a hacer, allí, antes de la mina, había un lugar, era un sitio. Entonces, de repente, este sitio se utilizaba para la comunidad, de repente el gobierno lo utilizaba, o de repente hay una fuente de agua cerca. Entonces, nosotros tenemos que involucrarnos de manera natural con la comunidad, con los distintos agentes involucrados, ¿no? Y, por ejemplo, en Nevada hay lugares que son terrenos federales,
¿no? Porque no, el gobierno simplemente no te deja utilizar ciertos sitios que son muy específicos, pero por ejemplo, en Perú vemos que hay un terreno que es utilizado por muchas personas y hay muchos otros lugares donde nadie simplemente realiza actividades ahí. Entonces yo creo que allí lo que tienes que hacer es reunirte con las partes interesadas y decir, ok, ¿qué es lo que queremos sacar de eso? ¿No? Es una oportunidad de unir alianzas con estas otras partes de interés. Entonces yo veo aquí un buen nicho de interés, ¿no? De oportunidad. Evelyn? Evelyn, sí, y yo voy a hablar un poco acerca de los costos después del cierre de minas, post cierre de minas. Entonces yo creo que si hacemos estimaciones de este tipo, tenemos que evaluar los riesgos, los peligros, ¿no? De repente un monitoreo post cierre, tenemos que decir, ok, esta máquina ya tiene 5 años, vamos a ver esto de aquí, el costo de que alguien vaya a ir a hacer un muestreo del terreno, del suelo. Entonces, el tema es de que cuando comienzas a realizar esto en un periodo de 5 años y no tienes una respuesta al final de esos 5 años, muchas de las personas van a decir, ok, sí, el cierre fue exitoso, estuvo bueno, pero a veces no es así. Entonces, tenemos que incluir en este monitoreo post cierre de mina un periodo, por ejemplo, recuerdo que hubo un periodo después de lo que habíamos planeado que comenzaron a surgir problemas bastante difíciles. Entonces, eso a veces dificulta el cierre total de la mina, ¿no? Y nos puede poner bastantes obstáculos. Y allí tenemos costos que quizás no estaban mapeados antes. Hay consecuencias en este periodo de post-cierre que quizás tenemos que mapear desde el inicio. Muchas gracias, Evelyn. Justamente también, Steve, comentabas un tema de gobierno y hay una pregunta relacionada a ello. Teniendo todos los componentes de la mina cerrados y seguros, ¿cómo se puede obtener la liberación de responsabilidad por parte del gobierno si el tema de tratamiento de aguas es perpetuo? Es decir, finalmente la empresa debe cumplir con todas sus responsabilidades para poder irse. ¿Qué comentario tienen al respecto? I think if you're treating water in perpetuity, it's going to be Bueno, yo very creo que si estás haciendo un tratamiento de agua y de perpetuidad, es bastante sencillo de lavarse las manos y simplemente salir de la mina, porque ahí ya cumpliste con tu responsabilidad. Y la manera en la cual las personas lo realizan es que crean fondos de financiamiento, ¿no? Y eso te puede generar una buena ayuda, ¿no? Pero es, por ejemplo, cuando tú abres un gran sitio de mina, ves todas las responsabilidades que hay ahí, ¿no? Y todos los pasivos que hay ahí incluidos, sobre todo cuando estamos hablando del tratamiento de agua, ¿no? Entonces, si no tuvieras el tratamiento de agua y completas todo tu trabajo y 5 años después todo se ve bien y la vegetación está bien y todo se ve bien, entonces de repente efectivamente el gobierno te va a aceptar que le digas, sí, sí, ya terminamos, ¿no? Pero si tienes problemas de tratamiento de agua, es muy difícil salir del sitio, al menos en los Estados Unidos, en Colorado, en las montañas hay muchos temas de tratamiento de agua, ¿no? Y hay unas compañías mineras que han tenido problemas y que no las dejan retirarse. Si yo quisiera agregar un poquito a eso, ¿no? Hay muchas diferencias entre una mina antigua que empezó hace muchos años y ahora está en su plan de cierre y un proyecto nuevo. Entonces, creo que lo que sería importante es que el gobierno tenga esa expertise para ver en qué proyecto enfocarse, porque cuando tenemos un cierre de minas a veces es difícil, ¿no? Porque, pero cuando estás empezando un proyecto, puedan haber ciertas sutilezas en las cuales tú digas, el proyecto no tiene mucho sentido porque estamos generando pasivos para la empresa y luego esto va a estar activo por unos años, pero luego ese cierre de minas se va a llevar todas las ganancias que hemos adquirido con los años. Entonces, todo eso tiene que estar gestionado. Entonces, no sé, hay minas que han empezado hace 5, 10, 15, 20 años, entonces hay que tener eso en cuenta. Exacto, es lo que dice Evelyn, ¿no? No
abras una mina si no vas a saber cómo cerrarla correctamente, ¿sí? Porque hay personas que empiezan el proyecto y luego dicen, no quiero saber cuáles son esos costos luego, ¿sí? No tiene que ser así, porque hay que pensar, ok, abrimos esta mina y va a resultar en mucha agua que va a salir de aquí. Entonces, luego hay que tener que tratar esa agua, ¿no? Y eso es importante no solo para la compañía, sino también para el gobierno y para otras partes interesadas que estén relacionadas con la mina. Muchas gracias a ambos. Hay una pregunta interesante. ¿Cómo evitar que un plan de cierre pueda ser usado solo para extender la vida útil de minas sin la intención real de cerrar sus operaciones? Ejemplo, reconformar taludes de un tajo abierto para en realidad no cerrarlo, sino ocultar la producción informal. I think what that requires is the Yo creo que eso tiene que ver con crear un vínculo honesto entre la compañía minera y las autoridades regulatorias para que digan, ok, tenemos este plan de cierre para que las autoridades puedan ver, ok, cómo es que se está realmente siguiendo el plan de cierre de minas o si realmente no se está haciendo, ¿no? Están teniendo más personas trabajando, están sacando más minerales, ok, eso está genial, ¿no? Pero creo que ahí la pregunta sería más cómo podemos prevenir que esto suceda, ¿no? Y de que las compañías realmente cumplan lo que dijeron que iban a hacer y no extiendan el ciclo de vida de la mina y sigan operando. Voy a ir a las últimas 3 preguntas. Hay una pregunta para Steve. Desde tu experiencia, ¿qué caso peruano consideras de éxito en cuanto al cierre de minas? Yeah, I was afraid somebody was going to ask me that because I'm really trying to think of a good one, you know. Sí, ya sabía que alguien me iba a preguntar acerca de eso. Ahorita no tengo ningún ejemplo ahí en la punta de la lengua porque no he estado todavía en algún cierre de mina que diga, ¿no? Que este es un hito, ¿no? Creo que en los últimos 28 años algunas compañías han hecho un gran trabajo, ¿no? Como Antamina, por ejemplo, desde el inicio ya estaban separando los residuos, ¿no? Y han hecho un gran trabajo, pero no tengo otros ejemplos. Sí, de repente no se aplica a Perú, pero voy a mencionar el Consejo Internacional de Minería y Metales y la Asociación Minera de Canadá tienen una parte acerca de cierre de minas y tienen una presentación de PowerPoint o un reporte, un informe. No sé si está incluido Perú, pero ahí salen aquellos casos de éxito, ¿no? Que han podido haber con el cierre de minas. Pero como decía Steve, por ejemplo, hay minas que han cerrado por completo y que se han ido, ¿no? Al poco tiempo. Eso es excepcional, no sucede siempre. Por ejemplo, claro, yo tengo un caso en Wisconsin en el que lo hicieron tan bien que salieron de la mina muy rápido, ¿no? Y fue una mina con un ciclo de vida corto, pero ellos ganaron muchos premios porque ahora es un lago maravilloso, ¿no? Y en Norteamérica hay muy buenos ejemplos de personas que han creado hábitats para flora y fauna, ¿no? Y han vuelto a colocar las cosas en orden y funciona. Y en Perú, en las montañas, debe haber muchas oportunidades para revegetar espacios, para crear hábitats de flora y fauna. Y eso realmente, por ejemplo, para poner vicuñas, ¿no? Entonces, esa sería una buena oportunidad de asociarse con las distintas partes de interés. Sudbury, por ejemplo, es un caso de éxito también en Canadá. Voy a dos preguntas finales. Esta pregunta es para ambos. ¿Cuánto tiempo es lo recomendable desarrollar un proceso de cierre de mina? ¿Cuáles serían las implicancias del proceso de cierre de mina? ¿Cómo queda el monitoreo y seguimiento para conocer si se hizo bien o está generando más afectaciones ambientales post-cierre? Evelyn?
No sé si Evelyn nos escucha. Yes, I can. Sí, sí, disculpen. Espero que haya entendido bien la pregunta. Primero, creo que para hacer un buen cierre de minas, tenemos que ver la evaluación de riesgos y ver también una buena gestión para poder generar un plan post cierre de minas de 2 a 3 años más o menos para poder hacer que este plan sea exitoso, ¿no? Y de repente la otra parte de la pregunta era, ¿cuál sería un buen periodo de post cierre? Yo creo que eso también tendría que venir de parte de la realización de una buena evaluación de riesgos y cada mina va a ser muy diferente. La mayoría de compañías mineras, por ejemplo, cuando estamos hablando del post-cierre, dicen, ok, en 5 años vamos a monitorear esto y el otro y en 10 años vamos a tratar de ver este resultado y según el gobierno, no sé, nos brinde el permiso para hacer un hábitat nuevo o alguna otra cosa. Steve, no sé si vas a agregar algo más. Sí, claro, ahí voy a agregar un poco a lo último que mencionaste, que nosotros realmente los motivamos a todos a que hagan un post-cierre progresivo, ¿no? Y esto lo hemos visto en Norteamérica y ustedes deberían realmente tener que luchar contra los obstáculos, como decimos, porque tendrías que tener todos tus ingenieros, todos tus consultores, todas las personas expertas para que puedan hacer un cierre más progresivo y cerrar los relaves, cerrar los taludes para poder llegar al cierre del ciclo de vida de la mina y poder restaurarla lo mejor que se pueda, ¿no? Porque es la mejor manera de hacer las cosas, ¿no? De cerrar todo de manera progresiva, poco a poco, y asegurarnos que nada se quede fuera. Esa sería para mí la mejor manera de hacerlo. Claro que sí. Y para agregar un poco a ello, es que algunas minas no pueden hacer esto de manera progresiva porque tienen algunos relaves que están ahí o algunas presas que están allí involucradas, pero por ejemplo, estamos hablando de que hay una parte que está muy talada, ¿no? Esto se va a poder caer en unos años. Entonces, sería mejor tener una presa de frente, ¿no? Para poder tener ese talud en lugar. Sí, claro. En otras palabras, diseña todo el plan de cierre desde el inicio del proyecto, porque ahí vas a cumplir con todas las regulaciones y vas a poder llegar a hacer todo de manera correcta. Entonces, en lugar de tener todos estos puntos abiertos y expuestos, vas a decir, ok, si finalizamos esto, nos movemos de aquí a allá, vamos a esta parte que está expuesta, ¿no? Y nosotros lo hemos hecho, pero tienes que hacerlo de manera intencional desde el inicio para que todos estén en la misma página. Muchas gracias a ambos. Y voy a la última pregunta. Si bien ya hemos hablado del tema del agua, de la perpetuidad, hay varias preguntas aún sobre el tema, así que he tratado de resumirla en una. ¿Cómo analizar el tiempo de tratamiento que se requiere para agua en una mina, ya que la etapa de post-cierre se extiende básicamente por el tratamiento de agua y a la fecha se habla de cientos de años de tratamiento perpetuo? Gracias por sus comentarios. It's a real challenge to try to estimate the timelines. Es un gran reto tratar de estimar los tiempos correctos o los periodos, porque puede haber un drenaje ácido o puedes ponerle de repente, no sé, algo para cubrirlo, puedes ponerle arcilla, puedes ponerle algún modelo así rudimentario, pero hay otras minas que se han realizado un trabajo bastante más riguroso, ¿no? Que pueden realmente estimar cuánto tiempo se va a demorar ese drenaje en parar de suceder, ¿no? Entonces, así como mencioné anteriormente, tú estás lidiando con miles de millones de años de roca y que esto cambia de año a año.
Entonces, estas son estructuras grandes, entonces es muy difícil predecir la certidumbre de cómo se va a ver esto de aquí a 10, 15 años. Entonces, puedes hacer, por ejemplo, un modelo de predicción estimada. Puedes hacer, por ejemplo, muchas pruebas bench, por ejemplo, ahí in situ, para ver, ok, esta roca, qué tan ácida es, cuáles son los niveles de aquí, de allá. Entonces, así podemos poner estos resultados en nuestro modelado. Y no sé, Evelyn, si tienes algún otro comentario. Assessments and pilot tests and Sí, nos engineering. estaban hablando acerca de estas pruebas y realmente es algo muy importante y son cosas que son muy caras y Steve dijo como parte de la presentación que esta va a ser una responsabilidad durante decenas y millones de dólares. En el departamento de ingeniería hay que ver todos los proyectos y vamos a ver algunos proyectos que van a costar miles, millones de dólares. Algunas veces es bastante caro, pero lo bueno es que durante los últimos 20 años se han desarrollado varias herramientas y las han desarrollado expertos a nivel global para que ustedes puedan predecir de una mejor manera de qué cosa es lo que van a necesitar. Muchísimas gracias a ambos. Ha sido sumamente interesante. Hemos tenido muchísima gente conectada, grandes preguntas. No sé, tal vez al finalizar quieran dar algún correo de contacto, que de hecho lo están pidiendo en el chat. Permítanme, antes de pasar a sus palabras finales, dar algunos breves anuncios para informar a nuestros asistentes. Quiero comentarles que el jueves 3 de junio tendremos el Networking Breakfast a cargo del señor Graham Spears, gerente general de Sierra Sun, quien comentará sobre los planes, proyectos y operaciones del holding minero Sierra Sun Group en el Perú. Al terminar esta sesión, 5 ejecutivos tendrán la oportunidad de participar en una sesión B2B privada junto al gerente de logística de Sierra Sun Group. Asimismo, el 15 de junio contaremos con la presencia del señor Roque Benavides, presidente del directorio de Compañía de Minas Buenaventura, quien nos comentará sobre las perspectivas de la minería peruana con el nuevo gobierno electo, ya que se realizará terminada la segunda vuelta electoral. Luego tendremos, terminado el webinar con el señor Benavides, tendremos el nuevo formato Ejecutivos como tú, opina y comenta, donde 10 ejecutivos tendrán la oportunidad de reunirse terminado el evento en una sesión privada para compartir comentarios ya sea de la presentación o también de temas coyunturales. El 8 de julio tendremos el Networking Breakfast con Adolfo Vera, CEO de Southern Peaks Mining, después del cual también habrá la oportunidad de tener sesiones 1 a 1 o B2Bs con un representante del área de compras de la empresa. Todas las inscripciones, como ya saben, las pueden realizar desde nuestra página web. Y comentarles rapidísimo que hemos creado un nuevo producto, soluciones corporativas a la medida. Si tu empresa tiene un reto interno y necesitas una solución, presenta tu desafío en un webinar organizado por nosotros y nuestra amplia red de proveedores nacionales e internacionales se encargarán de crear la solución ideal para el reto que planteas. Comentarles que las membresías ya están, en 2021 ya están con 40% de descuento, así que a todos los interesados, información a través de nuestra página web. Muchísimas gracias, Steve. Muchísimas gracias, Evelyn. Ha sido un gusto tenerlos. Paso a sus palabras finales para poder despedir a la gran audiencia. Thank you, Carla, and once again, thanks to the Chamber. Gracias, Carla, y gracias nuevamente a la Cámara por esta invitación. Ha sido un placer hablar con ustedes. Lamentablemente no hemos podido responder a todas las preguntas, pero hemos tenido un buen diálogo el día de hoy. Y realmente hay que pensar en este asunto del cierre de minas de una manera para que sea parte de la estrategia de sostenibilidad. Y también asegurarnos que nuestros procesos de mina están diseñados para poder cerrarse de una buena manera en el futuro. Muchas gracias y espero verlos pronto. Gracias por invitarnos el día de hoy. Realmente disfruté y es muy, muy maravilloso tener todas estas preguntas e interés.
Steve seguramente también va a dejar su información de contacto y Steve y yo estaremos muy contentos de seguir hablando de este tema y responder sus preguntas específicas. Con mucho gusto. Muchísimas gracias entonces. Un gusto tenerlos nuevamente. Cualquier consulta que tengan para Steve, tal vez pueden hacérnosla llegar y nosotros con mucho gusto nos contactaremos con él, ¿sí? Gracias nuevamente. Hasta el siguiente evento. Gracias por acompañarnos.